Son cada vez más frecuentes las manifestaciones de simpatía y de cordial entendimiento a que da lugar el hecho de que los socios del Opus Dei centren su espiritualidad en el sencillo propósito de vivir responsablemente los compromisos y exigencias bautismales del cristiano. Dice Monseñor Escrivá de Balaguer que el Camino, que es el libro de espiritualidad del Opus, es como el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Así, Camino sería un libro de los ejercicios del siglo XX. Tuve la dicha de hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio en un retiro de 30 días y, a pesar de admirarlos, no afirmo que sea la única forma de espiritualidad. Si Camino se asemeja al libro de los ejercicios ignacianos, no lo sé, lo que sí puedo afirmar es que no tiene nada de la imitación de Cristo atribuida a Kempis. Comprendo que la imitación pueda chocarle a algunas personas, ya que su visión antropológica, su concepción del hombre y su contorno, es un poco pesimista. Después de todo, es una obra escrita a fines del siglo XV, cuando ya la decadencia de la filosofía escolástica se manifestaba en el voluntarismo y se presagiaba la tormenta de la Edad Moderna. Admito todo eso. Pero no se puede negar que la imitación de Cristo separa el espíritu del mundo del espíritu de Cristo. El libro 2 de la imitación, tiene una bomba H de la vida espiritual, que si cumplimos, nos hacemos santos. Allí nos dice que en aquello que vale si no te aprecien, si lo haces por amor a Cristo, poco te importará, y te quedarás en paz, y con la paz que te da Dios. Bien, esta idea de la imitación, este ama ser ignorado, no se compagina con esas pequeñas pinchaduras de vanidad que nos da el Camino, cuando dice, sé águila. Seremos águilas o seremos lo que Dios quiera cuando nos ubique en su gloria, si por su misericordia nos salvamos. Respecto al pluralismo, en la página 101 del libro que venimos estudiando, de Editorial Rialp, que dicho sea de paso, es del Opus Dei, del año 1968, dice el entrevistador, aclarado este punto, quisiera preguntarle, Monseñor, ¿cuáles son las características de la formación espiritual de los socios que hacen que quede excluido cualquier tipo de interés contemporáneo en el hecho de pertenecer al Opus Dei? Entre otras cosas, responde Escrivá de Balaguer, como consecuencia del fin exclusivamente divino de la obra, su espíritu es un espíritu de libertad, de amor a la libertad personal de todos los hombres. Y como ese amor a la libertad es sincero y no un mero enunciado teórico, nosotros amamos la necesaria consecuencia de la libertad, es decir, el pluralismo. En el Opus Dei, como vemos, el pluralismo es querido y amado, no solamente tolerado, y en modo alguno, dificultado. Así que aquí Monseñor Escrivá de Balaguer habla expresamente de pluralismo. Respecto a la confesión pública de la fe, una cita de la página 72, tuve ocasión, Monseñor, de escuchar sus respuestas a las preguntas que le hacía un público de más de 2000 personas reunidas hace año y medio en Pamplona. Insistió usted entonces en la necesidad de que los católicos vivan como ciudadanos libres y responsables y que no vivan de ser católicos. ¿Qué importancia y qué proyección le da usted a esa idea? Y contesta Monseñor, nunca ha dejado de molestarme la actitud del que hace profesión de llamarse católico, como la de quienes niegan el principio de la responsabilidad personal, sobre la que se basa toda la moral cristiana. El espíritu de la obra y de sus socios es servir a la Iglesia y a todas las criaturas sin servirse de la Iglesia. Me gusta que el católico lleve a Cristo, no en el nombre, sino en la conducta, dando testimonio de vida cristiana. Me repugna el clericalismo, bueno, hay muchas clases de clericalismo, a mí también me repugna cierto clericalismo. Y comprendo que, frente a un anticlericalismo malo, hay también un anticlericalismo bueno que procede del amor al sacerdocio, que se opone a que el simple fiel o el sacerdote use de una misión sagrada para fines terrenos. Pero no piense que con esto me declaro contra nadie, no existe en nuestra obra ningún afán exclusivista, sino el deseo de colaborar con todos los que trabajan para Cristo y con todos los que, cristianos o no, hacen de su vida una espléndida realidad de servicio. Por lo demás, lo importante no es solo la proyección que le he dado a estas idas especialmente en 1928, fecha de fundación de la obra, sino la que le da el magisterio de la Iglesia. Y no hace mucho, con una emoción para este pobre sacerdote que es difícil de explicar, el concilio ha recordado a todos los cristianos en la Constitución dogmática Gaudium et Spes, que deben sentirse plenamente ciudadanos de la ciudad terrena, trabajando en todas las actividades humanas con competencia profesional y con amor a todos los hombres, buscando la profesión humana a la que son llamados por el sencillo hecho de haber recibido el bautismo.
Evidentemente que aquí no nos conmina el ilustre monseñor a que hagamos una confesión pública de nuestra fe. Más bien dice que no conviene, porque cristianos o no, basta con que se trabaje con responsabilidad personal. Hay otros textos concordantes, pero los dejo para no extenderme. Sobre la escuela católica. En la página 119 del libro le preguntan, ¿no opina usted que después del Vaticano II han quedado anticuados los conceptos de colegios de la Iglesia, colegios católicos, universidades de la Iglesia, etc.? ¿No le parece que tales conceptos comprometen indebidamente a la Iglesia o suenan a privilegio? A esto Escrivá de Balaguer contesta, entre otras cosas, he de confesar por otra parte, que no simpatizo con expresiones tales como escuela católica, colegio de la Iglesia, etc., aunque respeto a quienes piensan lo contrario. Prefiero que las realidades se distingan por sus frutos, no por sus nombres. Un colegio será efectivamente cristiano cuando, siendo como los demás, tratando de superarse, realice una labor de formación completa, también cristiana con el respeto de la libertad personal y con la promoción de la urgente justicia social. Dice claramente entonces, yo no me comprometo con la expresión escuela católica, cuando nuestra obligación, máxime de un país liberal, es promover la escuela católica. Sobre la dialéctica entre integrismo y progresismo. La posición del Opus Dei está en la página 43, y dice, cambiando de tema, nos importaría saber su opinión respecto del actual momento de la Iglesia, concretamente, ¿cómo lo calificaría usted? ¿Qué papel cree que pueden tener en esta hora las tendencias que, de modo general, han sido llamadas progresista e integrista? Y la respuesta que da Monseñor Escrivá de Balaguer, en cuanto a las tendencias que usted llama progresista e integrista, me resulta difícil opinar sobre el papel que pueden desempeñar en este momento porque siempre he rechazado la conveniencia e incluso la posibilidad de que puedan hacerse catalogaciones de este tipo. Esa división que a veces se lleva hasta extremos de verdadero paroxismo o se intenta perpetuar como si los teólogos o los feligreses en general estuvieran destinados a una continua orientación bipolar, me parece que se debe en el fondo al convencimiento de que el progreso doctrinal y vital del pueblo de Dios sea resultado de una perpetua tensión dialéctica. Yo, en cambio, prefiero creer con toda mi alma en la acción del Espíritu Santo, que sopla donde quiere y sobre quien quiere. En otras palabras, Monseñor rechaza esa oposición porque es bipolar, dialéctica. No quiere dialécticas porque el Espíritu de Dios está por sobre la dialéctica. O sea que él asume toda la virulencia de la dialéctica y le da un aspergeo de agua bendita. Otro tema interesante, amar al mundo apasionadamente. La encontramos en toda la homilía pronunciada en el campus de la Universidad de Navarra, es más, así se llama el texto en cuestión, amar al mundo apasionadamente. Sobre el fariseísmo de los socios. Nos remitimos otra vez a la obra Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer. Pregunta el entrevistador, ¿de qué manera estima usted que la realidad eclesial del Opus Dei se inserte en la acción pastoral de toda la Iglesia y en el ecumenismo? Responde Escrivá de Balaguer, más que considerar, porque una completa exposición doctrinal sería larga, que al Opus Dei no le interesen ni votos, ni promesas, ni forma alguna de consagración para sus socios, diversa de la consagración que ya todos recibieron con el santo bautismo. Nuestra asociación no pretende de ninguna manera que sus socios cambien de estado, que dejen de ser simples fieles iguales a otros para adquirir el peculiar status perfectionis. Al contrario, lo que sí procura es que cada uno haga su apostolado, y se santifique dentro de su propio estado en el mismo lugar y condición que tiene en la Iglesia y en la sociedad civil. No sacamos a nadie de un sitio, ni alejamos a nadie de su trabajo o de sus empeños y nobles compromisos de orden temporal. Ustedes saben que a Monseñor Escrivá de Balaguer le costó mucho inscribir su instituto en la Provida Mater Ecclesia de febrero del año 1947. Cundo Pío XII da carta de ciudadanía a los institutos seculares, porque no quería el obispo que fuera una pía unión, ni que fuera un instituto secular. Le había dado una expresión sui generis, él lo llamaba asociación de fieles, o sea que, de jure el Opus Dei es un instituto secular, aunque de facto, que es donde ellos ponen la tónica, lo niegan. Y agrega Monseñor, no es quizás este el momento histórico para hacer una valoración global de este tipo. A pesar de que se trata de problemas sobre los que se ha ocupado mucho, con cuanto gozo de mi alma, el Concilio Vaticano II, a pesar de que no pocos conceptos y situaciones referentes a la vida y misión del laicado, han recibido ya del magisterio suficiente confirmación y luz, hay todavía sin embargo un núcleo considerable de cuestiones que constituyen,
aún para la generalidad de la doctrina, verdaderos problemas límites de la teología. A nosotros, dentro del espíritu que Dios le ha dado al Opus Dei, y que procuramos vivir con fidelidad, a pesar de nuestras intervenciones personales, nos parecen ya dignamente resueltos la mayor parte de los problemas discutidos, pero no pretendemos presentar esas soluciones como las únicas posibles. O sea que, en buen romance, el Opus Dei nos dice, nuestros miembros son iguales que los otros, pero por otra parte sabemos que los caracteriza una obediencia total, un secreto total, un espíritu de gueto, de grupo ya salvado de antemano. O sea, aparecen como los mejores cumplidores del Evangelio, pero con un espíritu de élite, y no estoy en contra de las élites, siempre en el mundo tiene que haber élites para todo, de muy extraño sabor evangélico. Y esto se inscribe en la actitud que observaban los fariseos en la época de Jesucristo. Jesucristo nunca dijo que los fariseos no cumplieran la ley, lo que les reprochó fue la motivación, el espíritu que los movía a hacer sus ayunos. Cuando Cristo señala en su parábola que el publicano salió justificado y el fariseo no, no dijo que el fariseo mentía, sin embargo no salió justificado. Lo mismo podemos decir de las riquezas deberán honrar a Dios, lo ponen de manifiesto las palabras que nuestro Señor pronuncia en el pasaje evangélico en el que la pecadora derrama óleo en sus pies. Ese espíritu de jerarquización, aun en las cosas materiales, tendrá que poner a Dios por encima de todo y esto no está claro en el Opus Dei, que incita a procurar los primeros puestos en todos los órdenes para luego, y si queda memoria, buscar la gloria de Dios. Existe entonces ese segmento de fariseísmo en esta actitud del Opus Dei. Quiero terminar mi exposición con una frase del reverendo padre Mainvielle. En el año 1974, la editorial Dictionary publicó en un solo tomo 3 obras del padre Mainvielle. Estas son, La concepción católica de la política, Los tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo y el comunismo en la Argentina, que es una compilación de conferencias pronunciadas entre los años 1958 y 1962, bien, en la página 292 de esta edición encontramos esta frase. El pueblo judío aprendió tan solo una lección, la raza hispánica es imbatible de frente, pero solo de frente. Puede ser traicionada si se acierta en proporcionarle un tratamiento debidamente dosificado de cristianismo y mundo moderno, con el que, bajo la apariencia de apostolado, se le inoculen los virus de la antirreligión y de la antipatria. Tal iba a ser la misión en la España franquista del Opus Dei. La heroica España del 36 ha sido totalmente emputecida y envilecida, y hoy, en la década del 70, ha quedado totalmente ganada para el mundo judío.